Vientos. ¿Cómo estamos? Bien, hoy hay temas por todos lados. Sí, está complicado. Más ahorita que Trump le dijo violenta a Claudia Sheinbaum, ¿no? Bueno, No, que fomenta la violencia. no, no fue Trump, ¿Quién fue el Congreso? no, fue este, una funcionaria, alta funcionaria, enfrente de Trump. Y Trump no dijo, no la desmintió, pero no fue Por eso Trump. su vocera, ¿no? No, no es grosera, es una Sí, funcionaria. ¿Quién es? siempre está planeado, entonces es muy probable que sí lo Ah, haya. no, de que está planeado, está planeado. ¿Cómo se Por llama? eso Noem, no, ajá, sí, no es la vocera de Trump. Kristi Noem, Ajá, es Kristen Noem, es la vocera de Trump. no, Sí, secretaria de Seguridad Nacional. pero es la que sale a hablar cuando Trump no quiere salir a No, hablar con la prensa en las esa es mañanas. otra. Ahorita vas a ver, esa vocera de Trump. Sí, es la que sale en los comerciales que ahorita quitaron de Televisa y TV Azteca. Caroline Levitt es la vocera. Bueno, eso está aquí. Se parecen mucho. Tienen el mismo perfil casi. Sí, dice Caroline Levitt, la vocera más joven en la historia de la Casa Blanca y fan de Trump. Pero tiene un parecido entonces a Noem. Es muy Sí, pero parecido. son distintas. Ok, entonces me fui con la pinta. Pero imagínate, o sea, esta acusación es... Uno, no hay argumentación para ello. No sé dónde lo sacó. Dos, eh, pues es lo que están haciendo ellos, pero pareciese que ven lo de los demás, pero no lo... ¿Cómo dicen? Luz en la calle, oscuridad en su casa. Ven lo Pues de afuera, dicen, pero no ven, ven lo de adentro. ven la astilla en el ojo ajeno y no Ajá. ven la viga en su propio ojo. Pero no creo, fíjate, que como tú lo dijiste al principio, esto tiene un guión y Ujú. forma parte de una narrativa. Y el guión, desde hace un rato, es la presión que ha ejercido Trump para que Claudia Sheinbaum autorice la actividad de la DEA, de la CIA, del FBI en México, incluso del ejército. Entonces, como no ha podido mellar la decisión de Claudia Sheinbaum, arman, arman escenarios precisamente para debilitarla y obligarla a negociar. ¿A negociar qué? A que acepte esta injerencia de los Estados Unidos en México. Entonces no es negociación. Una negociación violenta. O sea, te propongo eso, pero no que, que sea otra cosa. Aquí el problema es que Sheinbaum sí está negociando. No ha dicho sí y ha argumentado que, bueno, está en la Constitución el que no se permita, el que está convencida de que por la violencia no se pueden resolver conflictos, de que ella secunda las voces, de hecho no secunda, sino ahí sí ya ha llevado la voz primera de que no se deben grabar nuevamente las divisas, en fin. Y, bueno, y algo muy importante, en la lucha por la legitimidad del gobierno, está muy lejos de que Trump
tenga la legitimidad que tiene Claudia Sheinbaum. Ya hemos dicho que legitimidad quiere decir autoridad, no poder, autoridad. Y Trump lo que tiene es el poder para obligar o intentar obligar a otros a hacer lo que él quiera. Entonces no le ha resultado para su relación con Claudia Sheinbaum. Entonces no puede, por el momento. Pero pues es parte de así la negociación. Estas son mis armas, cuáles son las tuyas, y se manejan. Por ejemplo, las protestas en las ciudades tienen relación con la legitimidad de Claudia Sheinbaum, pero también con el poder de Trump, porque aprovecha para provocar violencia. Pero es muy claro el matiz o la postura de cada uno de ellos, de que en estos asuntos de las relaciones México-Estados Unidos en los últimos días, pues la violencia más bien parece una provocación. Y el que hayan surgido manifestaciones, ahora ya hay en Austin, en Nueva York, en Chicago, pues es para secundar a Claudia, quien tiene autoridad moral, pues para negarse a cumplirle sus caprichos a Donald Trump. Por aquí es muy interesante la postura de Trump, pero pues es política. En relación a México está implementando estas coyunturas, está usando estas coyunturas para desatar violencia ilegítima y legalizar, bueno, ni siquiera eso, y hacer uso de la fuerza militar en contra de México. O sea, la Guardia Civil, que no es comandada por Trump, sino por cada gobernador, no fue solicitada por el gobernador de California para intervenir en la manifestación de Los Ángeles. Es más, el gobernador ya lo denunció de que está actuando contra la Constitución. O sea que se están jugando más de 2 cartas en este juego de estos días. Y todo es previo a la visita de Claudia Sheinbaum a los Estados Unidos, al G7, donde todo parece que se va a entrevistar con el primer ministro de Canadá y con Donald Trump. Porque si no, no tendría sentido. Porque no había pares. Lo que quiere Claudia Sheinbaum es tener conversaciones al más alto nivel. Entonces, un poco para aflojarla, es lo que se da en Los Ángeles, ¿no? Porque flojito, en términos políticos, está Trump. No ha hecho mella ni con China, ni con Croacia, ni en el Oriente Medio. Entonces, parece como si no tuviera, digamos, control o influencia para poder lograr lo que se propone. Y como cada vez es más clara su forma de jugar, pues también el rechazo
cada vez es más contundente. Di lo que quieras, pero ya sabemos que no vas a hacerlo. Es contradictoria esta postura que tomó para Los Ángeles con respecto, por ejemplo, las relaciones Croacia-Rusia. No, Ucrania, ¿no? Perdón, Ucrania, sí. De que quiere la paz. Él quiere ya terminar con esa guerra. Ya no es su guerra, es la guerra de Biden. Y en sus discursos da muchos elementos en donde lo que le conviene a él, y en segundo lugar a los Estados Unidos, es que haya paz. Porque ¿qué le interesa? Impedir una derrota de Ucrania tan contundente que Rusia se haga de los territorios con tierras raras. Lo que quiere es que estas tierras raras pues formen parte de la propiedad, no de los Estados Unidos, de sus compañías, ¿no? Yo así la veo. Pues de lo último, insisto, según números, no, o sea, sí hay tierras raras, pero no figura más allá de lugar 18 quizás. Es más, creo que hay por ahí información de que ni siquiera llega al lugar 20 de territorios ricos en tierras raras, ¿no? O sea, eso lo que he visto fue como llamémosle como una especie de manipulación que quiere utilizar Zelensky para poder pedir más recursos a Estados Unidos. Es como su carta de garantía. Es de préstame ahora y te quedas con mis recursos después, pero pues como no existen los recursos, pues entonces no pasa nada. No, sí existen esos recursos. Sí, mira, pero no es, o sea, no es la cantidad necesaria como para decir vamos a ir por ellos porque esos recursos son importantísimos. La verdad es de que no, prácticamente saldría más cara la inversión que está saliendo más cara. Por ejemplo, si fuera China, fuera Bolivia, fuera es más, hasta creo que México está sobre todo ello en cuanto a recursos de tierras raras sobre Ucrania. Habría más posibilidades de decir sí, es un punto de negociación. No, yo no lo veo, o sea, a partir de ahí no lo veo así. Lo que sí veo es de que lo que sí estoy de acuerdo contigo, no quiere que gane Rusia, quiere que se negocie la paz, porque entonces la influencia, como bien mencionas, tendría un sustento político a nivel interno en los Estados Unidos. En el mundo, la verdad es de que ya todos saben cómo es, no solamente él, sino en sí la hegemonía estadounidense de los últimos 25 años. Se sabe que es una contradicción tras otra, por no decir un engaño, por lo menos desde las Torres Gemelas a la fecha. Podemos ver que siempre hay una manipulación, siempre, de donde ellos se sienten los héroes, ¿no? Se sienten los que van a dar paz en el mundo. Y por ello es que esta intervención que quieren hacer en México la quieren hacer con esos mismos términos, sabiendo que en los últimos 24, casi 25 años ha sido fracaso tras fracaso tras fracaso en los lugares a donde han intervenido. Entonces, de entrada, eso se sabe, ¿no? Que no va a haber un buen final, al contrario, se empobrece toda la zona donde ellos tocan. Ellos intervienen, salen huyendo al fin y al cabo, dejan la violencia igual o peor de lo que estaba. Entonces, por esa parte no tienen un aval
en el que digan, sí, nosotros somos los que venimos a poner la paz en el mundo. Ya no, al contrario, la imagen que se tiene de los Estados Unidos es totalmente violenta, totalmente, pues, en la que la injerencia llega a puntos muy, muy perversos, me atrevería a decir. Entonces, es por eso que ya las negociaciones, quien haya estado ahorita, por ejemplo Biden o Trump o quien haya estado en la presidencia, se tiene que manejar ya con demasiada mesura, tomando en cuenta de que lo único que tienen es poderío militar. Es, digamos, lo que persuade a muchos países, y que quisiera Trump que así también lo hiciera, por ejemplo, en este caso, Rusia. No lo va a hacer. No ha tenido la intención y jamás la tendrá. Ahora, aquí el detalle es de que sí, las protestas nacen primero de familiares, no solamente mexicanos, sino latinos en general. Entonces aquí hablamos de que ya están comenzando a sentir la presión los latinoamericanos o hispanohablantes allá en Estados Unidos por parte de las instituciones migratorias. Ya se ha ido documentando, sobre todo en Twitter, en algunos otros sitios, cómo es que llegan enredadas para casi, y quizás la palabra que voy a utilizar es muy sensible, pero secuestrar a población que consideran ellos no legal. Incluso hay mexicanos y de otras nacionalidades que hacen contenido en internet, específicamente en YouTube, y comienza ya a haber una especie de señalamiento por parte de dueños que rentan casas, que atienden negocios, en fin, donde ya no les quieren dar un servicio o les obligan a hacer contratos totalmente irracionales, con la amenaza de o es así o llamo a la migra, ¿no? Entonces, estas consideraciones que, según dice por parte de Estados Unidos, que vienen por parte de México, por parte de la presidenta Sheinbaum, en la que todo es en fomentar la violencia, lo están haciendo allá. No es por parte de la presidenta, es de allá hacia los latinoamericanos, hacia los hispanohablantes, porque no se puede hablar solamente de mexicanos. Hemos estado viendo cómo es que de otros países, inclusive no están viendo ni siquiera pues su estatus legal, no están viendo nada, simplemente por parecerse a mexicanos, ya van contra ellos, ¿no? O por el idioma. Entonces, ahorita, hasta donde tengo entendido, son familiares los que han salido a protestar, porque no pueden salir directamente los que tienen un estatus no legal, porque pues serían arrestados y luego llevados, ¿no?, por la migra en ese sitio. O sea, sería algo absurdo. Sino que ahorita, no es normalmente, sino que ahorita, afortunadamente, muchos de los familiares han comenzado a comprender, porque casi estoy seguro que muchos de ellos votaron por Trump, que pues esto va en serio, que no solamente fue un discurso de campaña, que la violencia lo está fomentando el presidente de Estados Unidos, no la presidenta Sheinbaum, y que ahorita, por lo menos desde enero a la fecha, muchos están buscando la manera de salir de Estados Unidos, pero de la mejor manera posible, porque si simplemente son deportados, todo lo que han ganado por décadas, inclusive, porque hay muchas familias que han trabajado por décadas allá en Estados Unidos, podrían perderlo prácticamente todo. Entonces es por eso que vemos estos movimientos por parte de familiares, porque también está involucrado estos recursos, ¿no?, de manera directa o indirecta. Y entonces vemos cómo es que esto lo está utilizando el presidente Trump para manipular la información, y entonces decir, ya ven, los violentos son los mexicanos, ¿no? Porque para el mexicano es
desde México hasta Brasil. Entonces, eh, para terminar mi intervención, así como ahorita ha perdido legitimidad, bueno, no, autoridad, perdón, representación, confianza, ¿qué más? No, podría enumerar una cantidad importante de características que se necesitan para, por ejemplo, ahorita mencionabas la paz en Ucrania. Ya no lo tiene. ¿Por qué? Porque ya lo vimos cómo perdió con Xi Jinping, ya lo vimos cómo perdió con Putin, ya lo vimos cómo ni siquiera Netanyahu lo respeta ya, ¿no? O sea, no hay una autoridad que esté en la presidencia de los Estados Unidos, no existe. Entonces, esto que ahorita está sucediendo solamente es utilizar un fenómeno y que le sirva como justificante para medio rescatar esa imagen que ya está prácticamente perdida del hoy presidente de Estados Unidos, a nada, o sea, a 3 meses quizás o poco más de haber tomado las riendas de su país. Entonces, si quiere negociar, tiene que ser de otra manera, porque si está repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, se convierte en algo predecible. Y si es algo predecible, entonces ya no va a tener autoridad. Y si no tiene autoridad, ¿qué va a pasar? Que cuando alguien ya no tiene nada que perder, va a hacer todo con tal de obtener lo que quiere. Y eso es a partir de la violencia. Y eso es a partir de pues sus berrinches, porque no encuentro otra manera de nombrar todo lo que está haciendo. Pero las consecuencias de esas actitudes y de esas conductas, pues no solamente afectan como él quisiera, ¿no? A los mexicanos, ¿no? Sino que afectan a su propio país, y lo estamos viendo ahorita, donde pues para él quizás diga, no, ya los migrantes comienzan a sentir la presión, ya estoy ganando, ¿no? Que vean todos cómo es que estoy logrando que se vayan a sus países de origen. No, sino que esto todavía le falta, todavía no se sabe, o él ni siquiera prevé hacia qué rumbo va a tomar. Que si es para negociar o no negociar ahorita en el G7, a mí se me hace un poco, ¿cómo decirlo? Complicado de verlo de esa manera, porque esto ya se ha dado desde principios de año. O sea, no es algo fortuito, no es algo que digan, ya nació estos días y ya se está dando, no. O sea, esto se viene digamos construyendo ya desde hace meses. Entonces ya se han encontrado en otras ocasiones, ya han hablado inclusive. Lo que sí podría, y yo si fuera Trump sí tendría cierta precaución, es que todas estas llamadas que han tenido han sido en privado. Imagínate que hubiera una entrevista donde saliera, en este caso, el representante de Canadá, ¿no? Representante de Estados Unidos, en el caso Trump, y la presidenta Sheinbaum, y que vieran cómo hace sus berrinches en frente de las cámaras. Como ahorita, por ejemplo, se le ha salido de control con todo lo que está pasando con Elon Musk. Todavía con eso se acrecentaría pues la mala imagen que tiene de autoridad, de el poder que yo no veo que tú mencionas más que a partir de la violencia. Y entonces se le puede salir de control todo esto, y entonces ahí sí es donde me daría miedo las decisiones que va a tomar este presidente, donde está en juego pues muchas cosas, no solamente la cuestión de la migración, sino hasta sus propios amigos, ¿no? Porque pareciera que lo único que le importa es el negocio, el dinero, como tú mencionabas en programas pasados, pero no ve esto a mediano y a largo plazo, y eso puede provocar pues lo mismo que hicieron con los aranceles, ¿no? Más problemas que soluciones, aunque sus intenciones, o por lo menos así lo entendí ahorita que mencionaste lo de Ucrania, sea querer la paz, ¿no? Cuando sabemos que lo que menos quiere es eso,
y no va por las tierras raras, va por su propia imagen para intentar que el mundo, uno, le tenga miedo y dos, haga lo que él quiera. Con eso termino mi intervención. Pues hay algunas evidencias y una experiencia que podrían abonar una postura distinta a la que tú tienes, Roberto. En su primera campaña, Trump por todos lados repitió una idea que también recogió en la segunda, que nos permite tener una idea de su visión estratégica. Esta idea es: hagamos grande nuevamente a los Estados Unidos. Pero esta sola propuesta, claro, hecha a los estadounidenses, manifiesta, entre otras cosas, primero, que ya no lo son, que ya perdieron esa grandeza y que por lo tanto deben trabajar para nuevamente tenerla. ¿Qué grandeza? Pues imperial. Por eso era el imperio norteamericano. ¿De qué dependía la grandeza del imperio norteamericano? Pues dependía de su arsenal bélico, por supuesto. Dependía de que por diferentes vías tenían el control de la investigación de punta y de la producción también de punta en términos tecnológicos. Ahora repite que se debe trabajar para que nuevamente los Estados Unidos tengan la grandeza que tuvo, pero a pesar de que sigue teniendo un arsenal muy importante de armas de guerra, ya no es el único. Es más, por ahí hay un informe que señalan a Rusia como la principal potencia nuclear. ¿A qué imperio? O sea, los imperios son desplazados por otros con iguales intenciones y posibilidades. Rusia, a lo mejor sí tiene las intenciones, pero no tiene las posibilidades. No tiene la influencia que alguna vez tuvo la Unión Soviética. Vuelvo a repetir, tanto en la producción de armas como en la tecnología de punta. ¿Quién ha destacado? China. No por eso es gratuita la idea que tiene Trump y que también trata de que la acepte todo el mundo, de que el gran enemigo es China. O sea, por sus propias declaraciones podemos entender cuál es su visión del mundo. Quiere recuperar el papel de imperio de los Estados Unidos, o sea, ya lo perdió o lo está perdiendo, y impedir que otro lo sustituya. ¿Quién? Pues China. Si vamos 100 años atrás, o tal vez un poco más, ¿cómo se constituyó el imperio norteamericano? Desplazando al imperio inglés. ¿Y cómo lo hizo? Pues también hizo que los ingleses perdieran
la hegemonía de territorio. Ahora no era un territorio terrestre, sino un territorio de agua, el Pacífico. Entonces, la fuerza naval británica empezó a ser rebasada por la estadounidense. Además de que empezaba a producir bienes para satisfacer las necesidades internas después de la gran crisis que tuvieron a finales de los 20 y crear un consenso en la población que les permitió crecer intelectualmente, no con sus propios medios, sino con lo que se producía en otros países. La famosa fuga de cerebros. Pues ahora los Estados Unidos, aún siendo poderosos bélicamente, no son los más poderosos, no tienen control sobre los mares, lo están perdiendo cada vez más, sus puertos están casi detenidos, las mercancías no fluyen y el negocio de la tecnología de punta pues se les está yendo de las manos. Por eso no es una mera anécdota lo que pretendía con Elon Musk. Era precisamente apuntar a esta cuestión que es estratégica de retornar a ser el líder en la producción de artefactos tecnológicos. Se dieron cuenta que había materiales por los cuales China los estaba superando y sin los cuales la industria tecnológica de punta de los Estados Unidos no podía funcionar. Unos elementos que se requiere para casi todos los artefactos artificiales inteligentes y que tienen que ver con las tierras raras. Se les denomina así, pero son varios los elementos de la tabla periódica que están integrados en esta denominación de tierras raras, entre ellas el litio. El litio que, de no haber sido por la reforma de López Obrador, ahorita también estuviera en disputa. No está. Pero el litio mexicano es eso, mexicano, constitucionalmente. No puede ser explotado por privados. ¿Y qué pasa con los demás territorios que tienen tierras raras? Según el informe que leí, el problema de Estados Unidos con China es de que dependía de las tierras raras, no en bruto, esas no sirven de nada, sino procesadas. O sea, se requiere una alta tecnología para sacarle la riqueza a las tierras raras, porque esos elementos no se dan en la naturaleza, tienen que ser, digamos, la tierra se tiene que purificar. Y eso lo tiene China. A tal grado que en estos momentos tienen el control del 70%
de las tierras raras que hay en el mundo en el mercado. Y casi el 100% de las tierras raras ya purificadas. Entonces, la dependencia de los Estados Unidos estaba directamente asociada al control de las tierras raras. Toda esta información de las tierras raras, por ser un elemento estratégico, no son muy claras. O sea, ¿qué porcentaje de tierras raras tiene México? Seguramente alguien lo sabe. Pero no se andan diciendo por todos lados. Con Ucrania se había estimado que tenían el 5%. Se parece nada, ¿no? 5% de tierras raras. Pero ese 5% en manos de los chinos sería, digamos, una bicoca, pero no así para los Estados Unidos. Quien tiene agua por doquier, un vaso de agua, pues no tiene mayor valor. Para quien está sufriendo de sed en el desierto, pues su vida está en juego, y ese vaso de agua puede ser la diferencia entre estar vivos y estar muertos. Entonces, yo veo que detener la guerra de Ucrania y Rusia es para que Rusia acepte los límites que existen ahora, aceptar que la OTAN ya no se va a extender hasta Ucrania y poder actuar contra Ucrania, porque así lo ha dicho Trump. Tienen muchos miles de millones de dólares de deuda a los Estados Unidos. Entonces dicen los Estados Unidos, no queremos nada más que nos paguen. Obviamente no van a poder hacerlo con dólares, con armas militares, no tienen. Ni siquiera influencia en Europa. Pero ¿qué sí tiene Ucrania? Al menos el 5% de las tierras raras hasta ahora conocidas. ¿Qué se puede hacer con ese 5%? Pues un poco más que no tenerlo. Entonces, incluso si asociamos en términos geopolíticos esta búsqueda o esta política de apropiación de las tierras raras en Ucrania, yo la estoy viendo también en México. Está bien, nosotros vamos a ayudar contra los narcos, bla, bla, bla. Nada más dejen que nuestras empresas excaven aquí y allá y ustedes no digan nada. Porque incluso esta cuestión de la migración no es un problema, digamos, de gran magnitud. Bueno, para nosotros sí, porque nos están manejando la información de esa manera. Pero contrastando cómo manejan los medios la información aquí en México, incluidos los youtubers, etcétera, etcétera, toda la información, con respecto a cómo se maneja en Estados Unidos, esto que está pasando, o que pasó y está pasando en California,
pues ni siquiera a veces fueron considerados en los grandes medios norteamericanos. O sea que en términos estratégicos, si los medios norteamericanos como los mexicanos dependen políticamente del Ejecutivo, no lo están viendo como un problema de primera magnitud. ¿Y qué me permite decir frente a esto? Son cortinas de humo. Es otro ruido más producido por Trump para desviar nuestra atención. Si se diera esta definición de Claudia Sheinbaum de permitir que los Estados Unidos intervinieran a través de sus halcones, DEA, FBI, ¿qué otro me falta? Ahí se me fue. Bueno, los famosos halcones, junto con la Guardia Nacional, el primer impacto político de gran envergadura sería la pérdida de legitimidad de Claudia Sheinbaum. Y como tal vendría un descontrol político, tanto al interior como al exterior de México. Eso sí es estratégico. Salvaguardar su legitimidad y su autoridad, Claudia Sheinbaum, es una cuestión estratégica. Los enviados de la OEA para vigilar las elecciones del Poder Judicial, ¿qué estarían aquí en el país? Digamos una semana, que no estuvieron una semana. ¿Qué juicio emitieron? Pues no recomendamos a ningún país que repita la experiencia de México. Tantos esfuerzos para tratar de que esta no se llevara a cabo, y si se iba a llevar a cabo, que fueran las peores circunstancias posibles de violencia política, de violencia delincuencial, y sin embargo salió adelante. Que hubo muchos problemas, por supuesto, pero estratégicamente fue un paso más en la construcción de una democracia de abajo hacia arriba. Las élites ya se dieron cuenta que no están a la altura de los tiempos. Sus representantes, incluso dichos por algunos de ellos, somos casi analfabetas. Intelectualmente no nos formamos como debimos hacerlo. Y una prueba de esta desconfianza de la formación intelectual, que llegó hasta la caricatura, fue la de Trump con respecto a Harvard. ¿Qué dijo? Una universidad donde sus estudiantes no saben sumar 2 más 2 no tiene por qué existir. Es una caricatura. Yo creo que en Harvard sí saben sumar 2 más 2 igual a 5. Pero llegar a este desprestigio con esta universidad y secundar una política para eliminarle subsidios
a las universidades en Norteamérica, pues muestran que no está, por lo menos Trump, convencido de que la intelectualidad norteamericana esté a la altura de los tiempos. Y si no pueden avanzar estratégicamente a través del argumento, pues la única vía es a través de la violencia. Pero si yo tenía 3 años y el niño de 6 me golpeaba y me hacía llorar, ahora 20 años después, ya tengo 23 y él 26, y ya no la va a tener fácil. Porque hay un principio psicológico. El cerebro aprende. Bueno, la mayoría. Entonces, la historia nos ha hecho aprender cosas. Y ese aprendizaje a veces se manifiesta con conductas no muy reflexivas, pero ya están acumuladas casi como un ADN. Los científicos sociales hablan de que además de genes tenemos memes, que hace muchos años que empecé a escuchar de los memes, que son precisamente estas unidades culturales que ya traemos cuando nacemos, como si fuera algo genético, pero es cultural. Entonces, la historia no ha resultado vana, todos han aprendido. Los chinos que se cerraron, ahí está su famoso muro, hoy son los más abiertos. El que se está cerrando es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Tú has ido a la Ciudad de México. Si te plantas en el Zócalo, bueno, en la plaza del Zócalo, y empiezas a girar hasta 360 grados, vas a tener la sensación de que es una muralla. Y efectivamente, esas edificaciones eran una muralla. Los españoles temían ser invadidos o sufrir la rebeldía de los indígenas y de los esclavos. Vivían con miedo cuando España era un imperio. Hoy yo creo que ningún joven pueda pensar a España como un imperio, como algunos tal vez tampoco puedan hacerlo con respecto a la Gran Bretaña, pero sí fueron imperios que cayeron. Y en Trump yo veo esta conducta: provocar miedo, provocar temor, porque ellos tienen temor y miedo. ¿Saben cuán dañino es tener esta actitud de sometimiento a los temores y al miedo? Y por eso, si ellos pueden provocarlo en otros, avanzarán. Y estas son guerras simbólicas. Es guerra de símbolos.
digamos, en términos más conductuales, de creencias, de preferencias lingüísticas, de decires. Entonces, escuchar a la gente que dice, pues es trabajar científicamente con elementos materiales, sonidos. Y a través de estos sonidos, o sea, de estas lenguas que se convierten en idiomas y se escriben, a través precisamente de la escritura y del hablar de la gente, uno puede saber qué es por dentro, cuál es su estructura cognitiva. Por eso es que tal vez el psicoanálisis ya no pudo avanzar más, porque estaba lleno de hipótesis incomprobables, muy bien relacionadas teóricamente. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con el concepto de mente. Hoy, muy difícil, digamos, en ciertos niveles, se habla ya de mente humana. Se habla de funciones cerebrales, cosas que se pueden manipular físicamente, que se pueden observar. La mente es inobservable. Entonces, así como pasa con la mente, pasó con el tiempo, ya los físicos, los cosmólogos de hoy ya no los aceptan por metafísicos. Poco a poco va a llegar esta información a la gente. Así como poco a poco llegó la información de que la Tierra no era plana, que atormentaba los cerebros. No aceptarlo así. Entonces, ¿cómo se sostiene? Pensar en la fuerza de la gravitación ahora sí que era impensable para ellos. Pensar que todo esto estuviera ahí, aquí adentro, en el planeta y fuera, regulado por leyes no divinas, sino naturales, incluso todavía ahora, para muchos es impensable. No, tiene que haber alguien. Pero también cada vez más hay personas de calle, de nuestra vida cotidiana, que lejos están de pensar en supersticiones del pasado, ¿no? Ya está, hasta pueden hacer mofa de ello, ¿no? Pero hubo un tiempo en que se tomaban en serio. Pues así yo veo cómo vamos avanzando, y en términos de cuestiones materiales, este elemento de punta llamadas tierras raras, que si bien puede ser correcto que Ucrania tenga un porcentaje menor frente al porcentaje que ya mueve China, ese pequeño porcentaje es algo que beneficia más que nada. Es mejor tener el 5% que nada. Ahora, como es un territorio en guerra, yo creo que la información sobre el potencial de este territorio, donde hay una guerra, donde se han invertido miles de millones de dólares, ¿cómo Changarrito ha provocado esa guerra? No es por el Changarrito, ¿no? ¿Qué hay ahí? Y yo digo tierras raras en abundancia. Esa es mi hipótesis.
porque es una información que no se va a manejar, porque es una información estratégica. A todos les conviene que no se conozca, porque quien se haga de ese territorio, pues sabrá lo que habrá ganado, y los otros sabrán lo que habrán perdido, y pues ni modo. Y temo que en este conflicto pueda ser China vía Rusia o Rusia sin apoyo de China. ¿Cuál es el problema? Que la infraestructura tecnológica para procesar las tierras raras están en China. Entonces, ya tengo tierras raras, ahora ¿cómo las proceso? O sea, hay que construir esas fábricas que van a procesar las tierras raras. ¿Cuánto tiempo? Si pensamos en tiempo. No es una semana, no es un mes para construir. Y ahora ya se construye. ¿Quién lo va a hacer? ¿Dónde están los cerebros que saben de este tipo de cosas? No, está complicado. Entonces, todo apunta a que ese temor que se nos intentó infundir, ¿qué será? En los años 60. 60, sí, de la gran marcha china hacia el mundo, ¿no? Pues un día nos decían, los chinos se van a poner en marcha. Y van a ir caminando, caminando, caminando. Y así van a ir por el número de chinos que había, ¿no? Van a poblar el resto del planeta. Era la imagen que se nos metió en la cabeza. No, la gran marcha china nos va a poner en la torre, hay que pararla. No solamente no la pararon, en fin, Roberto. Ahorita investigando un poco sobre las tierras raras, de acuerdo a estudios geológicos del 2024, en primer lugar está China con el 44%, de ahí le sigue Vietnam y Brasil, cada uno con 22%, o sea que ahí ya hablamos del 88% entre los tres. De ahí le sigue la India con 6.9%, de ahí le sigue Australia con 3.4%, me faltó Rusia que tiene 18%, porque la mayoría de las tierras raras se encuentra en Crimea. O sea, por eso te digo que Ucrania hoy, así como está hecho, puesto el mapa, no tiene prácticamente nada. Groenlandia tiene 1.5%, Estados Unidos tiene 1.4%, Sudáfrica 8.6%, Canadá 0.86%, Canadá 0.83%, Malawi 0.14%, y de ahí vámonos hacia abajo. Por lo menos hasta el 2024, Ucrania no existe en esa, o sea, no tiene ni el 0.05% de tierras raras. ¿Por qué? Porque pues le pertenece el 18% más lo que ahorita ha obtenido con esta guerra Rusia durante, digamos, este camino que ha intentado abrir hacia Crimea, o para mantener, digamos, Crimea, donde se concentran la mayoría de las tierras raras que tiene o tenía Ucrania hasta antes de este conflicto. Pues si se queda, digamos, el mapa como ahorita está, no tendría prácticamente nada Ucrania. Pero eso es lo que te decía. ¿Con qué quiere negociar Zelensky? O sea, tendría que decirle a Estados Unidos, ¿sabes qué? Saca a Rusia de donde ahorita durante estos años pues ya me quitó, ¿no? Sácalos, quítales Crimea, quítales toda la costa del Mar Negro. Así, solamente así tendrían esas tierras raras que decía Zelensky. Ahorita lo que le queda es gas, carbón,
digamos, minerales comunes, pero de tierras raras con esta guerra ya no tiene nada. Por eso te digo, Sí, no sé de dónde menciona Estados Unidos que quiere tener, digamos, esta cuestión. Ahora, tú hablas de negociación. Es claro que si desde los acuerdos de Minsk no hubo un respeto hacia Rusia para mantenerse alejada, en este caso la OTAN, de sus fronteras, menos lo va a hacer ahora. Menos. Y si Estados Unidos intenta poner empresas y intenta negociar con Rusia para establecer empresas en esta franja que ahorita acaba, o en esta costa que acaba de conquistar durante esta guerra, porque pues en el resto de Ucrania no existen esas tierras raras, pues Rusia no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque si lo hace, entonces la OTAN se va a meter indirectamente. Entonces por allí no veo que haya una paz, por lo menos en esa negociación de las tierras raras. Por eso desde la primera vez que escuché ese argumento, digo, pues Rusia más que nadie sabe qué hay en sus terrenos, sabe qué hay, por eso es que eh, está buscando tener toda esa costa, toda, y lo está logrando, ¿no? Para llegar por lo menos con fronteras. ¿Y qué crees que haya? No, no es que crea, está, O sea, tú dices, ellos saben pues que por eso están sí, luchando. ¿Qué crees que ellos piensen que hay ahí? pues hay un montón de recursos ahí, no se sabe, o sea, a lo que voy es de que hay elementos químicos que para el mundo son nuevos, por lo menos desde finales de los años 10 de este siglo, este milenio, no de este siglo, ok. Entonces, cuando se enteran de todo este tipo de materiales y dicen, oh mira, qué casualidad, también están junto a Crimea, junto donde hay gas, hay petróleo, hay con Kazajistán y todo lo demás también donde hay un montón de gas y petróleo. Tenemos conexión directamente con China, donde también tienen recursos de tierras raras. Tenemos ahí una frontera con Corea del Norte. Más o menos nos llevamos ahí con Corea del Sur, que por cierto van a poner una empresa de Nvidia aquí en México y que no tiene nada que ver con Estados Unidos, y a ver cómo les va, porque van a llegar a México, aquí a Jalisco, van a requerir de esos terrenos que aunque ya están nacionalizados, pero pues van a querer de alguna u otra manera explotarlos. Vamos a ver si lo permite. No sé si le toca ahorita a la presidenta Sheinbaum esas negociaciones o quien quede como presidente ya a partir del 2030. Pero Estados Unidos está haciendo por otros países que supuestamente eran sus aliados, también como segregado, como separado, y peor ahorita con los aranceles, pues con mucho mayor razón ya no quieren tener una negociación directamente con ellos porque ya vieron cómo es el actuar, por lo menos del presidente actual, y que nadie, ni el Congreso, ni el Poder Judicial, ni todos los poderes que tenga Estados Unidos le han puesto un alto. Entonces no es ya alguien confiable para este tipo de negociaciones tan complicadas como son lo de las tierras raras. Entonces, si no figura Ucrania en ello, solamente es un pretexto porque ya no hay una carta más, como él mencionaba cuando se entrevistó con Zelensky en la Casa Blanca, ¿no? Ya no hay más carta que nosotros y los supuestos términos de este acuerdo que tiene que ver con las tierras raras para tener una carta pues casi ficticia y decir, con esto yo voy a negociar con Rusia, tú no te metas, Ucrania, déjamelo a mí. Entonces lógico que Zelensky pues, no quería ser parte del protagonismo, pues ya vimos la pelea que hubo allá, pero y aparte pues él quiere más dinero. O sea, Zelensky ya se acostumbró a tener miles de millones de dólares cada 2-3 meses, cada 6 meses, cada año, y que sabe que no los va a tener que pagar, va a fondo perdido. Entonces, sabe muy bien Trump que no tiene con qué negociar con Rusia, no tiene nada, pero sigue con esta bandera de la paz, pero no ve o no encuentra, o su equipo no encuentra
o si ya lo encontró, pues no sé qué están haciendo porque están tardando demasiado. Vemos que ahora los conflictos son cada vez más violentos entre Ucrania y Rusia, para pues ya parar esto, porque supuestamente lo están o lo iban a hacer, ¿no? O eso prometió también en campaña, ¿no? Así como ahorita le cuestionan a la presidenta Sheinbaum de las promesas de campaña con la gente, pues así más o menos podríamos hablar, ¿no? De que prometió que iba a poner la paz así de un 2x3 en Ucrania y ya vimos que no es tan fácil, ¿no? Entonces, lo que está viendo es que no hay, uno, autoridad, dos, poder, tres, con qué negociar, que más que con la violencia. ¿A partir de qué? De los aranceles. ¿A partir de qué? De la imposición de pues agentes bélicos, en este caso el poder militar que tiene Estados Unidos. Y párale de contar, políticamente Estados Unidos está mal, económicamente está mal, socialmente está por los suelos. O sea, lo que más o menos subsiste ante esto y por cuestión de resiliencia social son los latinoamericanos, exceptuando por ahí un poquito a los venezolanos, ¿no? Pero bien fuera todos los demás, siempre han salido adelante, siempre, peruanos, costarricenses, guatemaltecos, cubanos, haitianos, de todos lados, lógico, mexicanos, pero los propios estadounidenses no, y por eso de ahí los memes que hicieron los propios chinos, ¿no? De qué pasaría si realmente es lo que quiere Trump, ¿no? Lo que ahorita mencionabas, encerrarse o cerrarse y que digan, yo voy a producir como China sí lo está haciendo, ¿no? Y voy a exportar al mundo como China sí lo está haciendo, pero que le costó hambre, sed, salir de la pobreza extrema por 30, 35, casi 40 años, si no es que más, y que no es solamente porque yo lo digo, ¿no? Y en menos de 3 meses o 4 que lleva en el poder Donald Trump, pues se va a lograr, ¿no? Sino que tiene que tener pues la autoridad dentro de sus fronteras, y tampoco las tiene. Por eso es que ahorita que mencionas esto que está haciendo Trump, es que esto que está haciendo Trump, no estoy tan de acuerdo que él lo esté haciendo, lo está provocando, claro, pero que él diga, a ver, vamos a poner, como a veces vemos aquí en México, ¿no? En las, digo, por hacer una especie de comparación, con las marchas, ¿no? Vamos a poner a gente sembrada en los grupos que vienen a protestar aquí en la Ciudad de México o en cualquier otro lado, los famosos porros, ¿no? Y que van a generar violencia y todo lo demás. Hoy ya vemos que los que van a una protesta se deslindan por completo, y no por un dicho, sino que ven que hay violencia, el grupo se aleja. Y entonces cuando menos se dan cuenta los porros, que le podemos llamar con ese nombre, no sé si se le pueda llamar así, pero es algo que yo escuchaba desde los 80s, 70s, ven que se quedaron solos, la policía ya los tiene casi rodeados, y ¿qué hacen? Pues simplemente se separan y hasta ahí se acabó, ¿no? Ahorita con los maestros es algo muy parecido, son maestros muy contados que sí estuvieron fomentando la violencia, y de ahí ya no pasó más. ¿Qué dijeron la mayoría? Bueno, hasta aquí el paro, vamos a seguir luchando desde nuestros estados, desde nuestros municipios, desde nuestras instituciones, ¿no? Ok, entonces algo parecido está sucediendo ahora, que los medios no lo están poniendo como una evidencia de lo que sucede en Estados Unidos, porque no lo van a hacer. O sea, sería darse una bala en el propio pie. Entonces no lo van a hacer, pero sí lo están haciendo medios europeos, asiáticos, sudamericanos, mexicanos, rusos. O sea, de todos lados se ve, menos de allí, y no se han dado cuenta, o algunos todavía piensan que si no salen los propios medios de los Estados Unidos, entonces no tiene que salir en ninguna parte del mundo. No, sí se da, afortunadamente sí se da. Y es por eso que hoy tenemos el tema sobre la mesa. De otro modo, si hubiera sido esto en los años 90, donde no existía la internet como hoy, pues ni siquiera nos hubiera llegado la noticia. Y quizás hubiéramos tenido rumores de familiares de, oye, fíjate que está pasando esto en Estados Unidos. Ah, pues es que como no lo pasan en la tele, pues
quién sabe, a lo mejor nada más son rumores, ¿no? Y ahí se hubiera quedado hasta ahí y ya, no pasaba de más. Pero ahorita, con todo lo que hay del internet, pues afortunadamente con información y desinformación, por lo menos se sabe que está pasando algo. Y como te digo, gracias también a este instrumento, eh, te puedo decir que no hay justificante para decir voy a tener una carta para decirle a Rusia para. No hay. Como tampoco tiene una carta para decir México está fomentando la violencia. No la hay porque no existe. Solamente, y por ahí voy a utilizar una frase, con ello cierro, que se me hizo muy chistosa, que la leí por ahí tanto en Instagram, X, Twitter y en otros que hacen contenido político en varias redes sociales. En el mundo de Trumpilandia solamente existen esos conceptos y se justifican a sí mismos para que esa realidad intente difundirse por todo el mundo, pero todo el mundo de Trumpilandia, pero en el que vivimos compartiendo todos en la vida cotidiana, pues estamos viendo que simplemente no está. Sin embargo, algunos todavía quieren utilizarlo para decir, oigan, ¿y si sí es cierto? Digo, está bien, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado de cómo difundimos estos pensamientos, estas ideas, estas creencias, este trumpismo, como ahora ya vi que lo ponen en noticiarios estadounidenses de habla hispana, para que se difunda hacia el mundo y entonces intentemos como o justificarlo o dar una explicación o decir, con razón está pasando esto. Y entonces, aunque políticamente ese acomodo permitiría darle cierta certidumbre a todos de la situación, la realidad, por lo menos lo que están viviendo y lo que se ve en las imágenes, es muy distinta a lo que en discurso o en análisis se está dando, o eso es lo que yo estoy observando también. Pues se presta todo esto por su propia complejidad a diferentes puntos de vista. Y bueno, por lo menos en cuanto a esta posibilidad de que ocurra algo escandaloso, lo pongo entre comillas, del grupo del G7, pues lo vamos a saber mañana. ¿Cómo le fue a la presidenta? Que debo decir, hasta este momento ha tenido mano firme. Y la gente se ha dado cuenta. Y voy a platicarles una anécdota. Un día me quise subir a un caballo. Y me dijeron, sale, pero me escogieron un caballo pequeño. Y me decían, pero no sientas miedo. Porque si no, se lo vas a transmitir al caballo y quién sabe qué pase. O sea, pues estaba yo bien miedoso. Entonces me monté sobre el caballo, me dieron las riendas, se empezó a mover el caballo y tanto miedo tenía que solté las riendas. ¿Y qué pasó? Que el caballo empezó a correr. Y yo arriba, ¿ahora qué hago? No había tenido ninguna experiencia al montar un caballo. Bueno, ya hubo otros que con otros caballos me alcanzaron o nos alcanzaron y ya pudieron detener al caballito que me quería transportar. Después me bajé y dije, no, ni loco. Entonces, ¿por qué digo esto? Si la mano tiembla, si el miedo se siente,
se transmite. Cuando este miedo no existe, y para eso es la formación de los políticos, no para dejar de sentirlo, sino para controlar muchas situaciones, entre ellas las del miedo, las de los temores, pues la gente les entrega su confianza. Y yo veo que buena parte de esta aceptación de Claudia Sheinbaum es porque efectivamente sus luces como científica, ¿sí?, le han dado ventajas. Si al principio no se creía de serenidad y paciencia, hay que tomarlo con calma. Hoy a la gente lo dice, ¿no? Como dice la presidenta, hay que tomarlo con calma. Se pega. Uh-huh. Entonces, si mañana llega con la misma firmeza, que creo que no tiene por qué perderla, vamos a estar hablando el jueves, el viernes, de cómo le fue a Claudia en esta entrevista cara a cara con Donald Trump, si es que se da, porque hasta eso no estaba confirmado. Ya confirmada la reunión con el primer ministro de Canadá, pero no, los analistas no veían mucho sentido en que nada más fuera con el motivo del viaje de Claudia, que al principio había dicho que no iba a asistir. Al abrirse la posibilidad de también platicar cara a cara con Trump, es lo que yo digo que se decidió, órale, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Pues hasta aquí, mi querido Roberto. Pues igual, falta ver de qué pasa, ¿no? Yo también estoy observando que esa actitud de calma se está dando en muchos asuntos de la vida cotidiana, ¿no? La calma, la entereza que se necesita para muchos temas, inclusive algunos cotidianos, que viene de pues de este ejemplo que bien mencionas. Sí, yo apenas también lo noté en muchas personas, ¿no? De casi por ahí me acordé de Clavillazo, ¿no? De la cosa es calmada. Ándale. Pero no es que lo hacía extendiendo los brazos y girándolos. Ajá, la cosa es calmada. Entonces hicieron mucho también esa referencia a este actor mexicano. Y bueno, el punto es de que yo veo 3 escenarios. Uno, en el que no se dé esa entrevista. ¿Quién va a quedar mal? Trump. 2, que sí se dé, pero si no se habla y ha evitado los temas, como en esos últimos días, por poner un ejemplo, con Musk, y lo va a hacer con la presidenta Sheinbaum, ¿quién va a quedar mal? Trump. Por lo menos, digamos, en ese tipo de cuestiones, va ganando 2-1 en un tercer escenario donde sí se hable de estos temas y donde haya todavía una posibilidad de que o se hablen y haya acuerdos ahí o haya desacuerdos, pero lo único que podría afectar a la presidenta Sheinbaum es esto que acabas de mencionar, y me encantó tu analogía de las riendas, ¿no? Si mantiene una rienda firme, aún así, aunque los medios digan que ganó Trump, porque es lo que van a decir, pase lo que pase, la gente va a percibir que quien se llevó, digamos, pues en discurso, en acuerdos, en lógica, pues en palabra, en todo lo demás, argumentos, en argumentos, esa es la que estaba buscando, pues va a ser la presidenta Sheinbaum, ¿sí? Y eso es lo que es más importante, lo que diga el pueblo de su presidenta,
y el pueblo de su presidente, en este caso Trump. Pues bien, ha estado usted en esta ocasión con Roberto González Coyomani y José Antonio Robledo y Mesa, el programa México, el árbol de los mil frutos. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta entonces.